Martes 25 de agosto, último martes de agosto, ya en la recta final de este octavo mes del año, un mes con mucha información. Parece que pasó, pero una vida, desde que arrancábamos este octavo mes, hace tan solo 25 días, y arrancábamos con las, diríamos, actividades patrias, por el mes de la patria, por la fecha del 6 de agosto, de la independencia nacional, y han pasado, ¿qué les digo?, tantas cosas, entre esas cambios en el gabinete ministerial, movida de los personajes y escándalos. Escándalos que obviamente pusieron contra las cuerdas al gobierno nacional, que viene atravesando, políticamente hablando, un momento muy complicado, porque no son hoy organizaciones sociales o políticas las que están en las calles, diríamos, desestabilizando al gobierno. Son básicamente escándalos que surgieron a partir del interior del propio gobierno. Uno tiene que ver, vamos de menor a mayor, con el ex ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, que recordemos estuvo apuntado por la compra de un vehículo eléctrico marca Audi, que aparentemente, según dicen, está evaluado entre $50,000 y $60,000, pero en la minuta de transferencia firmada ante un notario de fe pública aparece la cifra de 50,000 bolivianos. ¿Por qué pasa esto? Básicamente, no estoy diciendo que eso quiso hacer el ministro o el exministro, pero básicamente en las minutas ante notarios se fija un monto menor para pagar menos impuesto a la transferencia. Estos impuestos que son por el cambio de nombre ante un gobierno municipal, en este caso La Paz, que es donde está radicado el vehículo. El exministro explicó que a él no le parecía nada fuera de lo normal, que no se había fijado en el documento, que estaba muchos días fuera de La Paz y que lo iba a hacer. Y que si había algún error, había que subsanar, pero ya es un documento notarial. Bueno, ahí no sabemos qué pasaría en ese caso. Explicó que accedió a ese vehículo por la venta de otro anterior que él tenía, más un crédito directo de la casa importadora que le vendió ese vehículo. En medio de todo eso sale el acto de interpelación. Un acto de interpelación que tenía hace más de un mes y que, como suele ocurrir, los políticos cuando huelen sangre van y atacan, ¿no? Y así fue. Olieron la sangre, vieron que era un momento, diríamos, débil. Esta es una interpretación de la política, la que estoy haciendo, apoyada en los hechos cronológicos. Y fijaron fecha para la interpelación a José Gabriel Espinosa, hace exactamente una semana. Se lo censura porque él decide no ir a la interpelación, presenta una carta al presidente del Estado excusándose y solicitándole que le escriba al vicepresidente y presidente de la Asamblea, al vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea, para que se lo pida permiso y reprogramen el acto de interpelación. Bueno, finalmente esto causó molestia y lo censuraron. Inmediatamente, desde Santa Cruz, José Gabriel Espinosa dijo, no, esto es raro, nos vamos a pegar a la Constitución, porque la Constitución dice 2/3 de la Asamblea, no de los presentes. Y ahí, claro, empezó el aluvión de interpretaciones y reinterpretaciones sobre la Constitución, a tal punto que el diputado oficialista Manolo Rojas, que es abogado, dijo que era inconstitucional lo que había pasado en la Asamblea. El vocero, 3/4 de lo mismo, y anunciaron algún tipo de acción ante la justicia. Día siguiente, miércoles, va a interpelación el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y recibe un voto de confianza, prácticamente la misma cantidad de votos que recibió día antes en contra su ex colega José Gabriel Espinosa. Y ahí, claro, bajo esta tesis que el gobierno pretendía instalar, entonces Mauricio Zamora y en mayo Marco Antonio Oviedo no recibieron los votos suficientes de confianza. La acción fue presentada a una sala constitucional en la ciudad de El Alto,
acción que debía ser tratada ayer y que hasta último momento, desde el gobierno decían, lo que diga la justicia haremos. Algo muy parecido a lo que ya vimos años atrás en el gobierno de Luis Arce. Finalmente, José Gabriel Espinosa anunció que decidió retirar esta acción de amparo constitucional para no seguir comprometiendo la imagen del gobierno. Y agradeció al presidente Rodrigo Paz por la oportunidad de formar parte de su equipo y dijo textual que se va con la satisfacción de dejar un país mejor que el que recibió hace más de 9 meses cuando juró al cargo como ministro de Economía. Hasta el momento ahí está la publicación justamente que hacía José Gabriel Espinosa para decir que retiraba esa acción de amparo constitucional y que agradecía al presidente Rodrigo Paz y dijo que sigue creyendo profundamente en el país, en su gente, en nuestra capacidad para salir adelante, porque transformar Bolivia requiere responsabilidad, convicción y sobre todo poner siempre al país por delante, decía en la parte final de esta publicación. El vicepresidente Edman Lara llegó hasta esa sala constitucional del Alto porque era una de las partes, porque la acción constitucional era contra él y prácticamente toda la asamblea, y allí anunció que va a presentar otra denuncia contra José Gabriel Espinosa, esta vez por uso de bienes del Estado, debido a que entiende que el exministro no podía, vía el departamento jurídico del Ministerio de Economía, presentar ese recurso. Entonces entiende el vicepresidente que allí hay diríamos, mal uso de bienes del Estado porque funcionarios públicos no podían asistir a alguien que ya había sido apartado del cargo por una decisión de la Asamblea. Recordemos que el propio vicepresidente ya había interpuesto una denuncia contra José Gabriel Espinosa por enriquecimiento ilícito debido a la compra del Audi. Denuncia que fue admitida. Todavía falta que pase todo lo que debe pasar cualquier denuncia en el país. Hablando de interpelaciones, en este momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional se está llevando a cabo una sesión de interpelación al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, que está en el lugar para responder sobre la compra y calidad del combustible que se vende en el país. Este acto de interpelación, sin lugar a dudas, será muy sensible, porque en torno a la falla brutal o estructural en el suministro y en la calidad del combustible, es que el gobierno ha venido perdiendo muchos puntos desde el arranque de su gestión. Recordemos que el candidato Rodrigo Paz y el propio José Gabriel Espinosa tuiteaban en la época de Luis Arce, cuando había unas largas filas de días y días para conseguir gasolina, y decían que el que no solucionen ese problema era una demostración de la ineficiencia de ese gobierno. Totalmente de acuerdo. Pero resulta que llegaron al cargo asegurando que con ellos se acababan las filas. De hecho, el primer acto simbólico del presidente Rodrigo Paz, después de jurar al cargo el sábado 8 de noviembre, el domingo 9 posesiona al gabinete, inmediatamente en otro salón de Palacio Quemado posesiona a la directora de la ANH y al presidente YPFB, y todos en caravana se suben hacia la Pacheta, si no estoy mal, en la ciudad del Alto, para recibir el convoy de cisternas, que decían estaban llenos de combustible, que era una gestión que había logrado el presidente en su calidad de presidente electo, y que por lo tanto a partir de ese día acababan las filas. Efectivamente las filas redujeron dramáticamente, casi que desaparecieron, pero ocurrió algo meses después, que los autos empezaban a no poder encender debido a fallas en el motor. Los mecánicos explicaron que era la famosa carbonilla, aunque otros decían no se llama carbonilla porque la carbonilla es como un polvo y esto es como un pegamento. Bueno, básicamente era una gasolina basura
de mala calidad que se había adquirido y que nos estaban vendiendo. Miles de vehículos en el país se vieron afectados. Millones de bolivianos se gastaron, los ciudadanos y ciudadanas, en reparar estos vehículos y otros más de 100 millones el gobierno en devolverles parte de lo que gastaron en reparar estos vehículos por la gasolina de mala calidad que nos vendieron. Se tejieron al menos 6 líneas narrativas alrededor de qué pasaba con la gasolina. Hasta el día de hoy, honestamente, no sé qué pasó con la gasolina. No sé si era como dijo el presidente, que en Iquique mezclaban con agua y con aceite viejo la gasolina, o que realmente, como decían al principio, no lavaron los tanques los de la anterior administración, o, como muchos dicen, se miraron para un costado cuando había advertencias de que la gasolina no estaba cumpliendo con las normas internacionales de calidad. Algún día se sabrá la verdadera historia a propósito de qué pasó y quiénes ganaron con la compra de esta gasolina basura. Porque todos perdimos, incluido el gobierno. Políticamente lo debilitó demasiado, porque hay un hartazgo en la sociedad de decir, oiga, nos duplicaron el precio de la gasolina, nos triplicaron el precio del diésel, y en el caso de la gasolina nos arruinaron los motores, y en el caso del diésel no hay. Hemos ya superado con creces la cantidad de días de bloqueo. Fueron 53 días de bloqueo y hoy estamos sobre los 70, aproximadamente 70 días de estado de excepción. Y hasta ahora las filas buscando diésel persisten. La anterior semana se aprobó un nuevo decreto que incrementa a 18 bolivianos el litro de diésel, lo que ha encendido las alertas, las alarmas en los sectores productivos que hoy están movilizados. De hecho, efectivos policiales y militares han sido trasladados hasta Yapacaní, donde se anuncia desde mañana habrá bloqueos de carreteras por parte de los productores, pese al estado de excepción. La Cámara Agropecuaria del Oriente ha convocado a una reunión de emergencia a nivel nacional, de Confeagro en realidad, para ver qué medidas van a asumir frente a este decreto que entienden es discriminatorio contra el sector productivo, pese al estado de excepción. Productores en San Juan también han instalado un punto de bloqueo y marchas en los anteriores días, pese al estado de excepción, que acabará el próximo 18 de septiembre. ¿Qué pasará en la asamblea hoy? En este momento podemos ir a ver, está hablando uno de los interpelantes, el diputado de la Alianza Popular, Rolando Pacheco. Él está haciendo uso de la palabra. Hay preguntas que el ministro debe responder y después de eso lo invitarán, después de que responda a las preguntas, lo invitarán a dejar el hemiciclo y votarán su moción de censura o aprobación, o en todo caso apoyo, respaldo, voto de confianza al ministro de Hidrocarburos. Escuchemos qué pasa en la asamblea. El 31 de marzo del 2026, el entonces ministro Medinaceli anunció con bombo y platillo la suspensión de los contratos por la pésima calidad de la gasolina importada y YPFB. Tardó apenas un día y medio en traicionar esa palabra, firmando adendas secretas con las mismas transnacionales infractoras. Explique, señor ministro, por qué tanta hazaña, tanta inacción, tanta irresponsabilidad con una empresa que es nuestra, de todos y todas los bolivianos. Señor ministro, yo voy a leer la pregunta. Bien, esto es lo que ocurre entonces en la Asamblea Legislativa Plurinacional, acto de interpelación al ministro de Hidrocarburos. Rapidito, vamos a revisar. Del otro escándalo vamos a hablar en instantes, porque les dije que había dos escándalos. Uno, el del gabinete, y el otro, el del asesor presidencial Fernando Cerimedo. Ese lo guardamos un segundo. ¿Cómo está el dólar? Esto no habíamos revisado hace ratito, pero hoy tuvo un ligero incremento respecto a ayer.
11,54 es la cotización de la divisa norteamericana para hoy, martes 25 de agosto. Estaba en 11,52 ayer y todo el fin de semana. ¿Qué pasa en el mundo cripto? Vamos hasta allá para ver que está más arriba de la cotización oficial. Un comportamiento, ustedes notarán, diferente a anteriores días, donde el cripto estaba por debajo del oficial. Bueno, ahora volvió a estar por encima. En Binance el USDT 11,72, el RTM USDC 11,70, en Taquenos para recibir 12,1, para enviar y pagar 11,57. Ya que estamos hablando de hidrocarburos, el precio del barril de petróleo. El West Texas Intermediate, vamos a revisar a continuación a cuánto está su valor. Tomando en cuenta que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una batería de advertencias respecto a una escalada, esta vez no militar, sobre Irán, sino comercial, para sancionar y a partir de allí debilitar, diríamos, la economía del régimen iraní. En ese sentido, se preveía que el precio del barril de petróleo se desplome o en todo caso se dispare. Afortunadamente, diríamos, para nuestras economías, se mantiene todavía en $82.40 el precio del barril de petróleo. ¿Por qué es importante ver este precio? Porque a partir del Decreto Supremo 5676 es que las autoridades, el gobierno, a través de ciertas autoridades, van a ver este precio del barril de petróleo para definir el precio referencial del diésel para los grandes consumidores, que hoy, a propósito de eso, el presidente YPFB dijo que ya no van a ser 120 litros, subieron a 300. O sea, ¿ya modificaron el decreto o cómo es? ¿No? Porque el decreto que tiene apenas una semana dice 120 litros, pero ahora el presidente de YPFB dijo que van a subir a 300. Bueno, nos imaginamos que es una cuestión básicamente normativa y muy fácil de cambiar. Bueno,